Hola a todos, bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Les recuerdo, como siempre, al inicio de nuestro programa que nos pueden seguir y mirar todos los miércoles desde las 20:30 horas por Agricultura TV. Hoy día tenemos un capítulo pensado en todos nuestros televidentes que nos han estado escribiendo, pidiéndonos distintos temas de conversación. Y es por eso que nos acompaña Giovanni Prele, director y creador ejecutivo de usatusubsidio.com. Giovanni, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Un gusto, Constanza, y gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, como lo decía Giovanni, tenemos muchos televidentes que nos han estado preguntando del subsidio, qué es el subsidio, cómo poder aplicar a uno. Y bueno, como tú tienes usatusubsidio.com, ¿quién mejor que tú para poder explicarnos de qué se trata? Cuéntanos. Por supuesto. En el fondo, como, ¿qué es un subsidio habitacional? Y vamos a ir desglosando quizás un poco distintos temas para que quede absolutamente claro hoy día y todos quienes vean este capítulo puedan después postular o meterse a usatusubsidio.com con mucha más información. Buenísimo. Primero que todo, muchas gracias por la invitación. El subsidio es un tremendo temazo, porque la verdad que es una ayuda para las familias de clase media, para las familias vulnerables, sectores emergentes, y es un empujoncito para que las familias puedan conseguir el sueño de la casa propia. Entonces, tomando el punto que tú estabas comentando de qué es un subsidio, que es lo más básico, que todo el mundo se pregunta, oye, ¿qué es un subsidio? ¿Cuándo se postule? ¿Qué es el subsidio de la clase media? Lo más básico, ¿qué es un subsidio? Que es un aporte del Estado, y en este caso está enfocado para la primera vivienda. Entonces, ¿qué es lo que hace? El Estado te puede dar un subsidio que puede cubrir prácticamente el monto total de la vivienda, o puede ser un monto pequeño de la vivienda, un cofinanciamiento que generalmente se transforma en una ayuda para el pie. Por lo tanto, las familias que pueden comprar su primera vivienda en los sectores medios y emergentes tienen que complementar con recursos propios un crédito hipotecario. Perfecto. Pero sabemos que los que estamos en la industria inmobiliaria, que juntar el pie es súper complicado. Por lo tanto, el ahorro mínimo, el subsidio, se transforman en algo clave para concretar este gran sueño. ¿Qué es el ahorro mínimo? ¿Qué tipos de subsidio existen? Me imagino que si te financian, por ejemplo, un porcentaje menor o mayor, depende de algún tipo de subsidio. ¿Cuántos tipos de subsidios hay? Cuéntanos un poco más en detalle, entendiendo ya que es un aporte del Estado para la compra de nuestra primera vivienda. Perfecto. Como sabemos que este programa es cortito, vamos a simplificar este tema porque es un tema bastante largo y complejo, porque existen muchos tipos de subsidios, por lo tanto voy a hacer algunas agrupaciones generales. Perfecto. Existen dos tipos de subsidios, los que son asignados a la demanda y los que son asignados a la oferta. Hoy en día, los que son asignados a la demanda es un subsidio que se le entrega directamente a la persona. Es decir, yo voy, postulo en un proceso, me adjudico el subsidio, funciona como un valevista, y después yo escojo algún proyecto y lo puedo aplicar en algún lugar. Okay. Y por otro lado, existen los subsidios asignados a la oferta, que hoy en día se han hecho muy conocidos, como el subsidio automático o subsidio DS19. Y este es un subsidio asignado a la oferta porque funciona de la siguiente manera. Tenemos muchas inmobiliarias en el país que trabajan en el segmento subsidiable, se abren llamados al año con X cupos por regiones, y por lo tanto las inmobiliarias empiezan a postular con sus terrenos sus proyectos. Y una vez que salen seleccionados, pueden desarrollar este proyecto inmobiliario. Y una vez que se desarrolla este proyecto inmobiliario, las familias pueden ir, cotizar en las salas de venta, pueden reservar una unidad, y esa unidad va a tener un subsidio asignado. Por ejemplo, si la unidad... Ya asignado previamente, antes de que la persona postule. Sí, previamente. Porque en estos edificios o en estos proyectos que son de integración social, tienen un segmento vulnerable, otro segmento para familias emergentes y otro porcentaje para familias de clase media. Si nos enfocamos en las familias de clase media y una vivienda cuesta 2.200 UF, podemos llegar a un subsidio, por ejemplo, de 325. Entonces, si la familia va, tiene que tener su libreta de ahorro, poner su ahorro mínimo y puede comprar esta unidad. Y automáticamente, entre comillas, se gana el subsidio, lo que es un tremendo... Eso es algo que siempre se ha hablado mucho, ¿ah? Nosotros siempre hemos escuchado con el tema del subsidio que hay que tener una libreta de ahorros, que hay que, en el fondo, este ahorro mínimo que tú le dices. ¿De qué se trata eso? ¿Qué es el ahorro mínimo que hay que tener? ¿Tiene un tiempo determinado? ¿Algún banco determinado? ¿Cómo funciona este ahorro mínimo para poder después postular al subsidio? Y la segunda pregunta, ¿podemos postular al subsidio sin este ahorro previo?
Ya, perfecto. Esto se engloba en un tema que es mucho más general. ¿Cuáles son los requisitos mínimos para poder postular un subsidio? Perfecto. Atención. Entonces, ¿cuáles son los requisitos mínimos? Entonces, tenemos que tener, obviamente va a depender del tipo de subsidio, pero si hablamos de los subsidios asignados a la demanda, por ejemplo, el subsidio de la clase media, el ahorro mínimo en los segmentos medios tiene que ser mínimo 80 UEFs. Y la libreta que nosotros tenemos que tener es la libreta de ahorro para la vivienda. Y esta libreta de ahorro para la vivienda tiene que tener una antigüedad de 12 meses. Por otro lado, también tenemos que tener nuestra cédula de identidad vigente. Pero en algunos periodos sabemos que se nos puede vencer, pero es súper importante estarla renovando y todo eso. Sí, por la pandemia tuvimos una prórroga para los vencimientos, pero claro, la idea es siempre tener su cédula al día. Sobre todo en estos procesos bancarios, me imagino, ¿no? Así es, también porque si nosotros nos enfocamos en los segmentos medios y sabemos que la mayoría de las familias compra con un crédito hipotecario, tenemos que tener nuestra documentación de manera vigente. Al día, claro. Por otro lado, tenemos que tener mínimo 18 años. Y hoy en día también sabemos que hay bastantes extranjeros en nuestro país, también tienen que tener su residencia y todo eso. Entonces, dentro de esos son los requisitos generales y también estar dentro del registro social de hogares. Pero sabemos que hoy en día... Por el IFE y por todos los beneficios de la pandemia hay mucha gente que ya está dentro de eso. Sí, ¿no? Y sabemos que antiguamente se llamaba ex ficha de protección social, por lo tanto... Es clave porque en el fondo el registro social de hogares es un instrumento que permite hacer una clasificación socioeconómica de la familia. Claro, para poder agruparlo. Entonces, dependiendo del tipo de subsidio, también depende en qué porcentaje del registro social de hogares. Entonces, esos son los requisitos generales cuando uno postula a un subsidio habitacional. Y por otro lado, como les comentaba, existían estos dos tipos de subsidios, que el DS-19 que es asignado a la oferta y los que son asignados a la demanda, como el DS1, que es el mega famoso que siempre sale, que el subsidio de la clase media. Claro. Y en el general, por ejemplo, en rangos de UEFs, el DS19 y el DS01, ¿de cuántas UEFs estamos hablando más o menos en préstamo a la gente? Perfecto. Mira, hoy en día los subsidios están cambiando, sobre todo en las modificaciones que se están haciendo en los proyectos DS-19. Los aumentaron un poco, por lo que entiendo, Sí, en los proyectos DS-19 hay una modificación porque sabemos que hoy en día por el tema de inflación, el coronavirus, todas las cosas, han aumentado mucho los costos en general de los materiales. Por lo tanto, como sabemos que las viviendas con subsidio tienen un tope de precio y empezaron a aumentar los costos, se estaban inviabilizando el desarrollo de muchos proyectos inmobiliarios. Entonces, por ese motivo, se han tenido que ir actualizando, han sacado algunas encajar y ajustar precios en función al costo de construcción. Claro, entonces ahí se han sacado algunas medidas para poder corregir todos estos problemas que hoy en día van a seguir beneficiando, obviamente van a darle un empujón a la inmobiliaria y por otro lado también a las familias, porque si no hay una oferta, también obviamente el otro macro tema que hoy en día está en boga, el tema del déficit habitacional que hay en Chile. Entonces obviamente si no somos capaces de construir viviendas con subsidio, tampoco vamos a poder resolver este gran problema que hoy en día está en todos lados. Número uno en la discusión de mucha gente en el fondo, porque es el gran tema de la persona que busca opciones de financiamiento, de subsidios y todo, pero por eso hay a veces falta de información, también a veces, por eso, llegando a otra pregunta, ¿hay procesos para postular, meses para postular? No se puede hacer en cualquier momento, no es que yo pueda llegar mañana y decir, ya, ok, escuché en plan piloto que necesito esto y esto, tengo todo el día, me voy a postular, no puedo llegar y postular, hay como procesos que hay que pasar, por lo que entiendo, ¿no? Así es. Lo voy a enfocar en los subsidios de la clase media para no irme desenfocando porque hay distintos tipos de subsidios. Sí, hay fechas para postular. Generalmente hay un llamado el primer semestre y otro el segundo semestre. Y por supuesto los dejo invitados a visitar usatusubsidio.com, que somos el portal inmobiliario número 1 en subsidios a lo largo de todo Chile. Nosotros siempre estamos informando a las familias sobre esas fechas, porque son fechas claves para poder postular. ¿Y por qué es relevante manejar una aproximada fecha? Porque uno no sabe cuándo se van a lanzar, pero hay que estar súper pendiente de cuándo el ministerio dice, ya, se viene el llamado al subsidio de la clase media. Claro. Pero nosotros como familia, o las familias en general que quieren o están pensando en comprar su primera vivienda, es clave que antes de decir, oye,
voy a postular el subsidio, tienen que decir, lo primero que tiene que hacer cualquier persona que cumpla 18 años, mi recomendación es, cumples 18 y abre una libreta de ahorro para la vivienda. Eso, porque llega la fecha, pero mi libreta no tiene los 12 meses de antigüedad y voy a tener que volver a esperar o un semestre o un año más al próximo año. O sea, importantísimos los tips que estamos dando porque finalmente hay que cumplir todos los requisitos. Si falta uno, vamos a tener que esperar hasta el próximo llamado. Claro, y finalmente, como todos sabemos, se van dilatando los plazos y esa no es la idea, porque en el fondo, en el caso del subsidio, transformar un arriendo en un dividendo es clave. Exacto, y es la finalidad, me imagino, también del subsidio, que dejemos de arrendar para empezar a pagar nuestro propio dividendo, que finalmente va a ser nuestra propia casa futura y es el sueño que todos tenemos. No, por supuesto, es algo clave porque en algunos sectores sabemos que hoy en día los arriendos están súper caros y el comprar una vivienda con subsidio te permite transformar eso. Y por otro lado, uno como dueño, también si uno lo mira desde el lado de una inversión, también va subiendo de precio. Por lo tanto, está el concepto plusvalía, que se lo va ganando la familia. Sabemos que un inmueble es un patrimonio que es heredable, que es clave, que en el fondo puede ser un empujón para nuestros hijos. Y por otro lado, hay distintos tipos de beneficios. Por ejemplo, existe el beneficio del buen pagador. Si yo voy pagando mi dividendo al día, también tengo descuentos en el dividendo. No tenía idea de eso. Y eso también es un beneficio para las familias. Exacto. Entonces, oye, Giovanni, perdón, pero se me ocurre una pregunta pensando siempre en lo que nuestros televidentes pueden estar pensando. Mi propiedad, al ser con subsidio, ¿aún así es heredable? Porque también hay como un tema que hay veces que la gente lo pregunta y me han llegado a veces esas preguntas, así que dejemos también claro que estas propiedades pueden ser heredables o no. Sí, es que lo que pasa es que se refiere que son heredables cuando uno se muere y queda un activo que es transferible. Lo que sí que es importante destacar como una restricción, que una vivienda que se compra con subsidio no se puede arrendar, existe una prohibición de 5 años y no se puede ni arrendar ni vender. Perfecto. Excepto en el caso de solo venderlo, heredar. Es que lo que pasa es que se hereda, se supone que cuando uno termina de pagar su casa en 20, 25, 30 años, ya pasó esa restricción de los 25 años, va a estar libre de hipotecas, por lo tanto puede ser transferible. Ese es como un poco el concepto. Pero retomando el punto, es muy importante la vivienda y sobre todo que hoy en día tenemos varios temas como en boga. Está el tema del déficit habitacional y sabemos que hoy en día con la tecnología se está hablando mucho de la educación financiera y la primera vivienda es el primer paso para partir con la educación financiera porque porque en el fondo es comenzar a ahorrar, capitalizar, generar plusvalía, tiene millones de beneficios. Y generar una conciencia también de lo que es la inversión, el dinero a largo plazo, a corto plazo, en el fondo como debería existir en algún momento algún tipo de visión de análisis financiero para que quizás la gente también llegue más preparada a este momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. Hoy en día nosotros como usatusubsidio.com creemos que no solamente hoy en día nos tenemos que enfocar en la oferta inmobiliaria, sino que tenemos que ir avanzando en lo que es la educación, porque 100%. La educación es clave, porque en el fondo es el primer paso para partir en este gran camino de lo que es la primera vivienda. O sea, nosotros le llamamos como la ruta del subsidio, ¿cachai? Pero creemos que es clave la educación, así que nosotros obviamente contribuimos mucho con usatusubsidio.com para poder ayudar a todas las familias, porque no solamente existen los temas como, oye, ¿cuánto es el ahorro mínimo? ¿Cuáles son los requisitos? Y después, ¿y dónde encuentro mi casa? Y después, ¿de dónde encuentro mi casa? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hago ahora? Exacto. ¿Cómo la financia? Y después viene otro tema, que en el fondo nosotros hablamos de qué es comprar una vivienda, cómo es comprar una vivienda. Después viene otro tema, que qué es un subsidio, ¿puedo postular o no puedo postular? ¿Cuáles son los ingresos máximos? Y ahí también existen muchos mitos. Muchos mitos. Muchos mitos del boca a boca que a veces, porque a una persona no le funcionó, no significa que a mí no me pueda funcionar, o a mi compañero de trabajo, a mi vecino. Al final uno se va educando con el boca a boca de la gente cercana, pero no tiene un lugar. Así que te dejo, Giovanni, invitadísimo a que a tu cámara invites a todos nuestros televidentes a seguirte. ¿Dónde te encuentren? Y vamos a estar juntos en un par de programas más, pero cuéntanos qué viene en Usa tu Subsidio y deja a todos invitados a seguir. Bueno, se vienen
muchas cosas bacanes. Así que los invito a seguir nuestro portal, que es www.usatusubsidio.com. También obviamente pueden seguir nuestro Instagram, que es @usatusubsidio. Y las cosas que se vienen son muy buenas, porque no solamente somos un portal que va a presentar una oferta, sino que ahora vamos a entrar fuertemente con invitados muy bacanes a la Academia del Subsidio, que va a estar 100% enfocada en ayudar a las familias para poder conseguir su primera vivienda, porque existen temas que son muy relevantes. ¿Cómo compro una vivienda? ¿Cómo obtengo financiamiento? ¿Qué es un subsidio? Y nosotros queremos ser los pioneros también en la educación para conseguir este gran sueño. Así es, bueno, ya saben todos, entrar a www.usatusubsidio.com. Vamos a estar presentando esa tremenda academia con Giovanni también. Giovanni,